¿Qué es el síndrome metabólico? Es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. En la fisiopatología del síndrome metabólico se implican alteraciones en el metabolismo glucolipídico, estados proinflamatorios y protrombóticos. El vínculo entre todas ellas se atribuye a la resistencia insulínica favorecida por el aumento de ácidos grasos libres. Cabe mencionar que el síndrome metabólico no tiene signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura y si el azúcar en sangre es alto. También podrías notar los signos y síntomas de la diabetes como aumento de la sed, orina, cansancio y visión borrosa. Una de las causas de este síndrome es que se vincula estrechamente con el sobrepeso, obesidad, falta de activación física y con una afección denominada resistencia a la insulina. Tener síndrome metabólico puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón y circulatorias. Y una de sus prevenciones es un compromiso de por vida con un estilo de vida saludable que puede prevenir las afecciones que causan el síndrome metabólico. El ATP puede ser producido por varios procesos celulares distintos. Las tres vías principales en las eucariotas son la glucólisis, el ciclo ácido cítrico, que es la fosforilación oxidativa, y por último la beta-oxidación. El proceso general de oxidación de glucosa a dióxido de carbono, la combinación de las vías 1 y 2, conocida como respiración celular, produce aproximadamente 30 equivalentes de ATP a partir de cada molécula de la glucosa. La producción de ATP en una eucariota aeróbica no fotosintética se produce principalmente en las mitocondrias, que comprenden casi el 25% del volumen de una célula típica. Como ya les había dicho antes, el ATP tiene tres vías principales y una de ellas es la glucólisis, que es cuando la glucosa y el glicerol se metabolizan a piruvato. La glucólisis genera dos equivalentes de ATP a través de la fosforilación del sustrato catalizada por dos enzimas, la fosforoglicerato quinasa y el piruvato quinasa. También se produce dos equivalentes de NAT que pueden oxidarse a través de la cadena de transporte de electrones y dar como resultado la generación de ATP adicional por la ATP sinasa. El piruvato generado como producto final de glucólisis es un sustrato para el ciclo. Como segunda vía tenemos al ciclo de Krebs, que en la mitocondria el complejo de piruvato deshidrogenasa oxida el piruvato al glucoacetilo, que oxida completamente al dióxido de carbono mediante el ciclo de Krebs. Cada giro del ciclo de Krebs produce dos moléculas de dióxido de carbono, un equivalente de trifosfato de guanosina ATP, a través de la fosforilación a nivel del sustrato, catalizada por la coacil sintetasa, ya que la coacil se convierte en succinato, tres equivalentes de NAT y un equivalente de FAT-H2, NAT y FAT-H2 se reciclan generando ATP adicional por fosforilación oxidativa. La oxidación de NAT resulta en la síntesis de 2 a 3 equivalentes de ATP y la oxidación de FAT produce entre 1 y 2 equivalentes de ATP. La mayoría de ATP celular es generado por este proceso, aunque el ciclo del ácido cítrico, o sea el ciclo de Krebs,
en sí no involucra oxígeno molecular, es un proceso aeróbico obligatorio porque el oxígeno se usa para reciclar el NAD y el FAD. En ausencia del oxígeno, el ciclo del ácido cítrico cesa. Último, en la tercera vía tenemos a la beta-oxidación en presencia de aire y varios factores y enzimas. Los ácidos se convierten en acetil-CoA. La vía se llama beta-oxidación. Cada ciclo de beta-oxidación acorta la cadena de ácidos grasos en 2 átomos de carbono y producen un equivalente, cada uno de acetil-CoA, NAD y FADH. El acetil-CoA es metabolizado por el ciclo del ácido cítrico, o sea, el ciclo de Krebs, para generar ATP, mientras que el NAD y el FADH2 se utilizan por fosforilación oxidativa para generar ATP. Decenas de equivalentes de ATP son generados por la beta-oxidación de una sola cadena larga de acilo. El metabolismo de las proteínas comienza en el estómago con la acción de pepsina y continúa en el intestino delgado con enzimas pancreáticas como tripsina, quimiotripsina, amiopeptidasas y carbohipeptidasas. Estas enzimas secretan en la forma PRO y son activadas por la escisión de una pequeña secuencia peptídica. Esta división la realiza en enterocinasas secretadas del líquido intestinal. La proteína de la dieta estimula la secreción de las proenzimas pancreáticas. El tripsinógeno se divide para formar tripsina y esta se une a las proteínas de la dieta para comenzar la hidrólisis. Cuando esta termina, aumenta el contenido de tripsina libre en el intestino, lo que constituye una señal para cesar la secreción de tripsinógeno. Posteriormente, las oligopeptidasas y aminopeptidasas del borde epitelial del enterocito completan la digestión. Cada una de estas enzimas tienen una acción específica. La mayoría de los peptídeos de más de 3 aminoácidos son hidrolizados extracelularmente por las enzimas del borde de los enterocitos, mientras que los dipeptidos y los tripeptidos pueden ser absorbidos intactos. La absorción de los péptidos y aminoácidos ocurren principalmente en el intestino delgado proximal, generalmente por un transporte mediante transportadores específicos para los diferentes tipos de aminoácidos. El síndrome metabólico es una patología que afecta por igual a individuos de todos los países, de todos los continentes y de todos los estratos económicos. El sobrepeso y la obesidad, estrechamente asociados al síndrome metabólico, generan enormes gastos directamente a quienes lo padecen, a la sociedad, a los gobiernos, por su impacto en años de vida ajustados en función a la discapacidad, así como en los costos de su atención y tratamiento. Caracterizar al síndrome metabólico como una problemática de salud pública asociado a la obesidad central de la naturaleza metabólica requiere acuerdo sobre su definición para poder establecer comparaciones en cuanto a su prevalencia en los ámbitos locales e internacionales. El síndrome metabólico tiene múltiples orígenes, pero la obesidad y el estilo de vida sedentario, combinados con una dieta desequilibrada, además de factores genéticos, interactúan claramente para que se produzca. El síndrome metabólico constituye un serio problema de salud pública en virtud de la magnitud, trascendencia y vulnerabilidad que requieren de acuerdos
para la adopción de una definición y criterios diagnósticos para lograr efectuar comparaciones en los ámbitos nacionales e internacionales.